pasado 25 de noviembre falleció Fidel Castro, el eterno dictador cubano que dejó en su haber aproximadamente 8.000 víctimas mortales. Y eso que esta es una de las cifras más conservadoras, hay datos que afirman que Fidel tiene en su haber muchos más muertos. Y bueno, a raíz de su muerte el mundo se ha dividido en dos grupos. Un primer grupo, aquellos que afirman que Fidel es un líder, que es una persona admirable y que se niegan a calificarlo como un dictador. Y un segundo grupo, quienes creemos que por supuesto Fidel es un dictador que no deja más que un legado de muerte y miseria y un pueblo esclavizado, condenado al atraso y a la pobreza. Bueno, los del primer grupo afirman y sacan como argumentos para defender a su supuesto líder admirable lo que tiene que ver con unas supuestas conquistas sociales. Entonces vemos a gente hablando de que bueno, es que en Cuba la gente no se muere de hambre, es que en Cuba los niños no se mueren de hambre, es que en Cuba a todo el mundo se le da comida, tienen su pan debajo del brazo y tienen un techo. Además hablan, por ejemplo, de las cifras, de que no hay cifras, no hay analfabetas en Cuba, que todo el mundo sabe leer y escribir. Ahora bien, al respecto de estos argumentos que presentan como caballito de batalla, que es el caballito de batalla de todas estas personas que defienden a Fidel, al dictador, pues hay que decir dos cosas fundamentales. La primera es sensato creer en las cifras que da un gobierno dictatorial, es sensato creer en las cifras dadas por un señor que durante más de 50 años estuvo en el poder y que dejó un pueblo esclavizado y sumido en la miseria, en el abandono y en la pobreza. Es sensato creer, por ejemplo, que en Cuba la gente no se muere de hambre, que en Cuba no hay niñas pasando hambre, cuando por ejemplo está Giovanni Sánchez, la bloguera cubana, hablando abiertamente del problema de las niñas prostitutas en Cuba, de cómo las niñas tienen que vender su cuerpo porque no tienen comida. Por ejemplo, el turismo sexual en Cuba no es una cosa de la que no se hable, es una cosa conocida por mucha gente, que los turistas van a Cuba a buscar niñas que se prostituyen porque no tienen comida, porque no tienen dinero, porque no tienen cómo más trabajar, porque en la isla no hay trabajo, porque tienen que vivir de un pedazo de pan que les da el Estado. Entonces, no tiene sentido creer en unas cifras dadas por una dictadura. Pero además de eso hay un segundo punto y es, aun si eso fuera cierto, que no lo es como ya lo he dicho, pero aun si fuera cierto y aun considerando cifras que efectivamente pueden ser verdaderas, como las de que en Cuba todo el mundo sabe leer y escribir, la pregunta es, ¿usted dejaría su libertad por vivir en un país en el que todo el mundo sabe leer y escribir, pero que no es libre de hacer nada? Que hasta lo que van a poner en su mesa se lo dice el Estado, su mesa todas las noches, lo que va a comer usted, lo que va a poner en su boca se lo dice el Estado, porque es el Estado el que dice qué debe comer usted, qué va a estudiar, en qué se va a desempeñar, cuánto le van a pagar. El Estado lo dice todo, es un país de esclavos, Cuba es un país de esclavos. ¿Dejaría usted su libertad? ¿Creen ustedes que, por ejemplo, un campesino humilde, de una zona humilde de Colombia, que no pudo ir a la escuela y que no sabe leer y escribir, se iría para Cuba y que dejaría su libertad de poder hacer lo que quiere, comer lo que quiere, trabajar en lo que quiere y conseguir sus cosas, lo poco que tiene tal vez, pero conseguir sus cosas por su propio esfuerzo y sin tener que esperar un pedazo de pan? Yo creo que no, porque es que efectivamente no vemos gente yéndose para Cuba. Lo que sí vemos son cubanos desesperados tratando de salir de la isla como de lugar. Entonces, cada vez que a mí me dicen, es que si la dictadura cubana, la dictadura no, porque ni siquiera la llaman dictadura, es que sí, la revolución cubana tiene algunas cosas malas, sin embargo lo bueno es mucho mayor, porque entonces la gente allá sí tiene que comer y sí tiene un techo donde vivir. Cuando a mí me dicen eso, eso suena como si estuvieran rebajando a la gente a animales. Es decir, sí, tienen un pedazo de pan y tienen un techo donde dormir, pero es que no tienen libertad, que es lo más importante que puede tener una persona. Es decir, ninguno de nosotros dejaría nuestra libertad. Ahora bien, que si se habla de certidumbre, de que es que en Cuba la gente no se muere de hambre como si sucede en otros países, pues les quiero recordar que, por ejemplo, en Suiza, un país capitalista, la gente no se muere de hambre. Pero no han socavado la libertad, no es que no se muera de hambre porque el Estado está ahí dándole un pedazo de pan y dándole cualquier pedazo de techo y teniéndolo como un esclavo como sucede en Cuba. No, la gente no se muere de hambre porque simplemente el Estado les permite que hagan con su vida lo que quieran, con su propiedad privada lo que quieran, porque se respeta la propiedad privada. Entonces,
defender la revolución cubana por unas supuestas luchas sociales que primero se basan en unas cifras dadas por una dictadura y segundo, socavan la libertad de las personas y aun si fueran ciertas, estamos hablando de tener a las personas como esclavas, como animales, pues no tiene ningún sentido. Lo más importante que puede tener alguien en su vida es la libertad para hacer lo que quiera.